Recording in progress. Bien, damas y caballeros, buenas tardes. Deseo que estén bastante bien. Un día típico para recibir el curso, pero gracias por poderse conectar. ¿Cómo se encuentran? ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar bien? Buenas tardes, licenciado. Sí, pues sí, claro. Gracias, Claudita, muy amable. Bien, amigos, vamos a iniciar. Gracias, Melissa, muy amable. Vamos a iniciar hoy. Vamos a tratar de avanzar lo necesario en esta unidad de su texto guía, en la cual es titulada como el problema fundamental. Ya en la última sesión de clases miramos parte de esto. Voy a hacer un pequeño resumen de lo mismo y vamos a continuar con algunas corrientes que son bastante interesantes e importantes para que ustedes lo vayan tomando en consideración. Desde el inicio de la humanidad, desde el inicio de la creación de lo que conocemos como historia, porque realmente no tenemos certeza total de cuándo inició lo que es la historia, ni cuánto tiempo tiene de existencia el ser humano de manera pensante, de manera racional, de manera cognitiva. Siempre hemos determinado que el ser humano, pues, tuvo que adaptarse a su entorno, tuvo que adaptarse a su medio para poder subsistir, porque lo que nos diferencia de los animales es que a nosotros se nos considera como seres racionales. En este pequeño planeta llamado planeta Tierra, pues coexisten diversidad de especies de animales y sobre todo en la escala más alta está lo que es el ser humano, que a diferencia de los animales, nosotros razonamos. Eso es lo que nos han enseñado desde que estamos estudiando en básico. Ahora bien, con el pasar de los años, tenemos que tomar en consideración que nuestra historia reciente, pues, data de hace algunos cuantos siglos, porque no podemos tomar en consideración lo que existía mucho antes de lo que es la historia moderna. Sí hay vestigios sobre la creación del ser humano, por ejemplo, el tema religioso. En Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando las Sagradas Escrituras indican, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fue como surgió la creación, desde el aspecto creacionista, desde el aspecto ideal, desde el aspecto idealista. No obstante esto, por ejemplo, la teoría creacionista evocada por Carlos Darwin indica que nosotros somos una consecuencia natural, evolutiva de la naturaleza, a tal extremo que hay quienes en las diversas eras paleolíticas de la historia de la humanidad han categorizado el origen de los animales atendiendo eras, ¿verdad? El paleolítico, neolítico, y cómo es que algunos de ellos indican que nosotros venimos del agua, a tal extremo que, por ejemplo, uno de los filósofos presocráticos indicaba que nosotros venimos del agua, otro decía que venimos del fuego, y otro decía que somos un producto evolutivo de la naturaleza. Los científicos, por ejemplo, en el tema del género Homo, refiriéndome al Homo sapiens, descubrieron vestigios que datan de 400.000 años, ubicados en la antigua Siberia, sobre los primeros humanos fosilizados con algún tipo de organización estructural y social que eran bastante nómadas, es decir, iban migrando y persiguiendo a los animales con tal de irlos cazando y poder subsistir. A tal extremo que hay pinturas rupestres en los cuales hay grupos nómadas o pequeñas tribus que perseguían a los mamuts para poderlos cazar y tener una fuente de alimento. Cuando el ser humano descubrió el tema de la agricultura, comenzó a cimentarse y a asentarse en territorios poblacionales que poco a poco fueron construyendo formas culturales para poder evocar una cultura como tal, porque al final la sociedad es una cultura con un propósito establecido. Nosotros acá hoy estamos en una sociedad educativa con un propósito que es, primero, cumplir un contenido de un curso, que es el curso de filosofía, pero también más allá de eso, es adquirir conocimientos prácticos sobre el razonamiento de la vida. En ese orden de ideas, es bastante confuso poder dimensionar la historia de la humanidad.
dimensionar lo que es el hombre en el planeta Tierra. O más aún, cómo es que surgió la vida en este planeta, porque hasta el momento, a pesar de que hay telescopios espaciales, el más reciente es el James Webb, durante décadas el telescopio más famoso fue el Hubble, pues podemos determinar de que sí, a través del telescopio espacial James Webb se han descubierto exoplanetas, diversas galaxias fuera de los confines del universo conocido y observable. Y algunos decían hace algunos años que el universo tenía una antigüedad de 13.500 millones de años. Esto con la famosa teoría del Big Bang. ¿Y qué dijo la Biblia? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí es donde el pueblo cristiano piensa que surgió la teoría creacionista a través de un Big Bang. En cambio, la teoría evolutiva indica, por ejemplo, en Nat Geo hay un documental bastante interesante, si ustedes tienen la plataforma de Disney, ya pueden ubicar en Nat Geo o National Geographic un apartado que se llama La historia de la Tierra, la historia del planeta Tierra. Y en este documental es bastante interesante cómo se plantea la oportunidad de que la zona habitable del sistema solar cabalmente encaja en el tercer planeta del sistema solar llamado Tierra, que tiene la distancia correcta para que el Sol le dé la suficiente energía para producir la fotosíntesis en las plantas. La ubicación geográfica de nuestro planeta Tierra también ha construido lo que es la capa de ozono que ustedes conocen, y esto dio oportunidad que durante un proceso de millones de años surgiese lo que es el agua y lo que es la vida. Por eso es que actualmente hoy los científicos cuando piensan en el universo y buscan planetas habitables, el primer criterio que ellos tratan de buscar es, por ejemplo, que exista agua en ciertos planetas para poder categorizar si están en una zona habitable y también poder determinar la posibilidad de que exista vida. Yo la verdad es que soy bien racional y a veces digo yo, pero ¿qué pasa si hay otro tipo de seres que necesitan no necesariamente el oxígeno, el H2O para poder subsistir? Hoy por hoy, por ejemplo, para no ir tan lejos, en los confines del océano podemos encontrar y ya los científicos han encontrado ciertas especies que pueden subsistir a altas temperaturas sobre el lecho marino donde existen volcanes emergentes a una temperatura totalmente exorbitante. Entonces, la humanidad siempre ha tratado de responder qué es lo que existe. Y eso fue lo que comenzaron a hacer los filósofos, los primeros filósofos, en el siglo séptimo antes de Cristo. Y cuando mirábamos, por ejemplo, la esencia de Sócrates, es considerado el padre de la filosofía, defendió sus ideales hasta el hecho de su muerte. Le preguntan a Sócrates, arrepentite públicamente, o si no, te vamos a asesinar, solo que sos tan reconocido que te vamos a dar la opción de que elijas la manera en que vas a fallecer. Él elige tomar una bebida envenenada y esa fue la forma en la que falleció Sócrates. Pero gracias al pensamiento racional se eliminó el misticismo, porque por el misticismo tratábamos de darle respuesta a absolutamente todos los fenómenos que pasaban en la naturaleza. Por eso es que la disciplina del ser estudia la existencia de las cosas y la disciplina del pensar nos enseña que podemos conocer. La vida humana, pues ha tenido un periodo bastante largo a la fecha, si contamos el calendario juliano con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de a la fecha 2025 años después de Cristo, 2026, si usted considera el tema del embarazo de María. Antes de él, pues habían también civilizaciones, por ejemplo, tenemos datos históricos que ya hay información en pequeños pergaminos y rupestres, por ejemplo, de la antigua China, con emperadores que ya conformaban el dominio de esa parte del mundo en la antigüedad. Lo más importante de la filosofía, y esto lo tienen que tener ustedes bastante claro, es que la filosofía trata de evocar un pensamiento racional. Y este pensamiento racional va a tratar de responder las preguntas universales filosóficas que yo les aseguro que dentro de 20 años usted platica con alguien, van a seguir siendo las mismas preguntas. ¿Qué es lo que existe y qué podemos conocer? Hoy por hoy ya tenemos conectividad, tenemos internet satelital, tenemos
interacción en tiempo virtual en todo momento, pero dentro de algunos años, a mí me gusta mucho el modelo de Harvard, por ejemplo, que la realidad virtual ha indicado que ya se pueden tener entornos de aprendizaje, aprendizaje, perdón, 100% virtuales, en la que el docente está en un entorno virtual y todos ustedes están con sus aparatos, con el tema de el app, eh, y poder tener un entorno virtual bastante marcado. Hacia eso vamos. Si eso estamos visualizando, yo no sé qué van a tener sus hijos o sus nietos en su oportunidad, pero estamos en la era en la cual en el contexto histórico se marca la era 100% digital. Ahora bien, ¿cuál es el problema fundamental entonces de esta unidad? Poder determinar desde la perspectiva o desde la corriente filosófica que se está enunciando qué es lo que existe y qué es lo que nosotros podemos conocer. A tal extremo que nosotros ya miramos un par de corrientes. Una de ellas es el idealismo platónico, solo para recordar. Platón fue en realidad discípulo de Sócrates. Él planteaba que la realidad material es solo una mera apariencia. Lo verdadero e importante no tiene existencia material, sino es el alma y la idea. Afirmaba que los sentidos solo captan lo superficial, pero ello no aporta conocimientos que sean sólidos. Esto es posible cuando se descubre la esencia que hay en cada objeto, en cada ser. La esencia es lo que no cambia de las cosas, lo que permanece inmutable. A nosotros se nos ha enseñado en nuestro entorno que nosotros somos un cuerpo trino. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos cuerpo, que tenemos alma y que tenemos espíritu. Según el Instituto Nacional de Estadística, damas y caballeros, la media de edad del guatemalteco promedio oscila entre los 80 y 95 años. Cabe aclarar que las mujeres, según estadísticas, viven más que los hombres. Es decir, aunque usted diga 90 años es un montón de tiempo, si nosotros nos damos cuenta en este momento, la vida es bastante efímera. La mayoría de ustedes están entre 20 y 30 años. Algunos estamos entre 30 y 50 años. Pero si nos damos cuenta, ya llevamos casi un tercio o la mitad de nuestra vida tratando de alcanzar la utopía más grande del ser humano. Y esta utopía más grande del ser humano es tener éxito, porque en realidad el éxito es bastante subjetivo. Para algunos, el éxito puede ser tener carro, tener un buen trabajo, tener un estatus económico sólido y tener una familia con la cual pueda progresar y mantener su legado. Esa es la utopía general de lo que es éxito, pero realmente el éxito, según Adela Cortina, en sus reflexiones filosóficas, establece que va más aparejado en lo que le da felicidad al ser humano, es decir, la familia, la salud. Y bajo esa perspectiva, posiblemente hoy usted está soñando tener un carro si usted tiene una moto. Si usted tiene un vehículo sedán, está soñando con tener una camioneta. Si usted tiene una camioneta, pues probablemente está aspirando a tener un vehículo último modelo. Pero fuera de eso, posiblemente siempre va a haber alguien atrás que, por ejemplo, no camina, está en sillas de ruedas, o está en una bicicleta, o está a pie y no tiene lo que usted tiene. Es decir, cada uno debe saber que en un mundo ideal siempre va a aspirar a una utopía existencial. ¿Cuáles eran las ideas del idealismo platónico? Y brevemente, porque esto lo miramos la última sesión de clase. En este sentido, tenemos que tomar en consideración que existe un mundo material y un mundo ideal. El mundo ideal está considerado dentro de una esfera llamada el topos Uranus, que está formado por las ideas, por la esencia de todas las cosas, por todo lo que trasciende y todo lo que va más allá. Y está formado también por un mundo material donde la materia da esencia a todo lo que nosotros llegamos a tener. De hecho, por ejemplo, en el tema del universo, para contarles, existe una energía considerada por los científicos como la energía oscura, que según ellos es lo que le da el equilibrio al universo observable, que es el que nosotros tenemos, y no pueden comprender de qué está hecho. Pero eso puede categorizarse como un mundo material o un mundo que va más allá de lo científico. Ahora bien, continuando.
En en este idealismo, él responde las preguntas que yo les iniciaba al principio. ¿Qué es lo que existe? Para ellos, existe un mundo material engañoso que cambia constantemente, pero el mundo verdadero, el de esencia de todas las cosas, es el mundo ideal. ¿Qué podemos conocer? Podemos conocer solo aquello de lo que nos conduce a la razón, el alma y el que se aleja de lo que perciben sus sentidos. Yo recuerdo mi profesor de filosofía en la universidad, él era un ateo declarado y él decía, Dios no existe. Realmente Dios lo inventó el hombre para poder tener esperanza de justificación, uno, de sus pecados y dos, de tener una esperanza de vida después de la muerte. Pero Dios científicamente no existe. Y él se cerraba tanto en eso que yo decía yo a los filósofos, yo llegaba a tenerles cierto, no respeto, sino cierto coraje, porque al menos los filósofos materialistas, muchos de ellos niegan la existencia de Dios. Ya tenemos también filósofos modernos que realmente no niegan la existencia de Dios, sino complementan la esencia del ideal a través de procedimientos establecidos y científicos para el efecto. En ese orden de ideas, también miramos lo que fue el realismo aristotélico brevemente, porque ustedes hicieron la teoría de los conceptos y cabe aclarar que en su examen parcial, cuando lo realicen, hay una serie que está destinada a lo que es la teoría de los conceptos, para que se recuerde. El realismo aristotélico fue formulado por Aristóteles, él fue discípulo de Platón, estudió en la academia e institución creada por su maestro, él creó el liceo, él afirmaba que el mundo real es el que captan nuestros sentidos. Él ponía como ejemplo, no hay nada en la mente que no haya estado antes en nuestros sentidos. Y hay un ejemplo bastante claro. Si yo les digo en este momento, usted se recuerda del olor al limón y automáticamente se nos viene a nuestra mente un aspecto volitivo, sensorial, que nos hace recordar el olor al limón desde la perspectiva de nuestro sistema sensorial. Ahora bien, en el realismo aristotélico, él fue muy importante porque creó lo que es la teoría de los conceptos. Yo les indicaba que la teoría de los conceptos se tiene tres elementos principales. Tiene la sustancia, tiene la esencia y tiene los elementos accidentales. Y por sustancia tenemos que comprender que es la parte más importante de una cosa, es lo que hace que la cosa sea una cosa, por decirlo de otras maneras. Está formada por células y átomos que participan en la constitución de su cuerpo. Es lo que realmente es lo más importante, lo característico de un concepto como tal. También tenemos la esencia, y por esencia son las cualidades que son comunes en todos los elementos, y por elementos accidentales son cualidades que no pueden ser o que sean añadidas. Si yo, por ejemplo, les pongo ahorita el ejemplo casa, ¿cuál sería la sustancia de casa? Es que es un lugar que brinda hogar y cobijo, porque por el hogar encontramos un lugar que nos da resguardo, que nos da cobijo al finalizar nuestra jornada laboral. ¿Qué tienen todas las casas? Y aquí vendría lo que es la esencia. ¿Qué tienen todas las casas? Pues todas las casas tienen ventanas, todas las casas tienen puertas, todas las casas tienen llaves, todas las casas tienen habitaciones. Y los elementos accidentales son cualidades que pueden ser o no añadidas. Por ejemplo, el tamaño, la forma, la estructura de qué fue hecha la casa, si fue hecha de tabla y yeso, si fue hecha de cemento, si fue hecha de adoquín, si fue hecha de lodo, si fue hecha de bambú. Esos son aspectos accidentales. Entonces, en otras palabras, la casa sería un lugar que da cobijo, que tiene puertas, que tiene habitaciones, que tiene ventanas y que las mismas pueden ser fabricadas por diversos materiales. Entonces ahí tenemos una definición de casa, por ejemplo, atendiendo la teoría de los conceptos. Y esto para que tomemos en consideración que a veces nosotros decimos que a veces tenemos la respuesta en la punta de la lengua, pero no la podemos expresar. La teoría de los conceptos nos sirve para no quedarnos callados en ningún momento. Ustedes, como nutricionistas en la Facultad de las Ciencias de la Salud, tienen que saber que enfrentan muchos retos que exigen de ustedes tener un conocimiento bastante amplio sobre un montón de cosas, principalmente científicas, médicas, químicas, biológicas, que en algún momento llegan hasta
atormentarlos, porque tal vez los conocimientos sólidos anteriores no estaban tan bien cimentados. Con este pequeño método, a ustedes les puede servir bastante para siempre dar una respuesta coherente, racional y científica de lo que les estén preguntando. La semana pasada yo también les decía que había un ejemplo que podíamos tomar en consideración atendiendo sustancia, esencia y elementos accidentales. Aquí tenemos el ejemplo de una cerveza Corona y atendiendo su sustancia sería una bebida embriagante hecha a base de cebada que puede tener varias presentaciones. Puede ser en base de vidrio, en lata, hay cerveza clara y cerveza oscura. Y ahí ustedes tienen ya la definición de cerveza. Y esto tomando en consideración la teoría de los conceptos. Hasta ahí fue donde nos quedamos la última semana. Ahora nos corresponde ver la tercera corriente, que es el racionalismo cartesiano. ¿Y en qué consiste el racionalismo cartesiano? Básicamente, René Descartes, que fue el precursor de esta corriente filosófica, nos indica que, en otras palabras, esta corriente es de corte idealista, esencialmente en dar prioridad a la razón para construir conocimientos confiables e infalibles. René Descartes fue un autor considerado como el iniciador de la filosofía moderna y principal representante del racionalismo. Del racionalismo se desprende una corriente filosófica llamada solipsismo. Y él formula, por ejemplo, la siguiente pregunta. Se originan, ¿en dónde se origina el conocimiento humano? ¿En los sentidos, que decía Aristóteles, o en el entendimiento, que decía Platón? En síntesis, él plantea que cada persona debe revisar minuciosamente todos los conocimientos que posee para verificar si realmente son confiables o no. Con el realismo cartesiano se puede caer en lo que se llama solipsismo, llamado así a esa forma de hacer filosofía que se entrampa entre la discusión abstracta y no es capaz de regresar a lo concreto. Si ustedes miraron, por ejemplo, la película de Matrix es bastante antigua, protagonizada por el actor que seguro ustedes lo conocen de John Wick, donde se invocaba que había un mundo real y en un mundo digital donde cada uno cumplía una función en específico. Quiero compartirles el pequeño video que habla acerca del solipsismo para que ustedes dimensionen hasta dónde dimensiona esta parte de la filosofía con el realismo cartesiano y el solipsismo como tal. ¿Qué pensarías si te dijera que todas las personas que has conocido en tu vida, todos los lugares que has visitado, todas las interacciones que has tenido en el mundo que te rodea desde tu nacimiento, no son más que una creación de tu propia imaginación? Nada existe realmente, solo tu propia conciencia, la que ha creado una ilusión que al final olvidó, una verdad tan complicada, pero a la vez muy simple. Solo existes tú y nadie más. Hoy vamos a mirar de cerca una de las teorías más impactantes en la filosofía, la teoría del solipsismo. La palabra solipsismo, de la expresión latina solus ipse, significa solo uno mismo o solo yo. Esta idea surge de diferentes personas como Georges Leontine, Descartes y hasta el psicólogo Sigmund Freud. Esta teoría propone que la realidad externa solo es comprensible a través del yo, que la única realidad tangible que tenemos es nuestra propia conciencia, por lo que es imposible conocer una realidad objetivamente. ¿Cómo podríamos estar seguros que el mundo que nos rodea existe realmente y que no es creado por nuestro propio cerebro, como si se tratara de un sueño? En la película Matrix pudimos observar cómo uno de los actores principales explica parte de esta postura filosófica. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. You've been living in a dream world, Neo. Aunque esta película es una película de acción, pudimos encontrar decenas de posturas filosóficas en ella. Esta película
Impactó mucho en nuestra sociedad, no solamente por sus bien logrados efectos especiales, sino porque planteaba una de las preguntas más antiguas en la filosofía. ¿Es el mundo que nos rodea real? De acuerdo a la teoría del solipsismo, no existe una forma en la que puedas probar que existe algo más allá de tu propia existencia. Cada persona que has conocido, cada lugar que has visitado, podrían ser creados por tu propia imaginación y no existiría forma de poder probar lo contrario. Lo inquietante de esta teoría es que para alguna persona que sufre de alguna enfermedad mental como alucinaciones, la realidad de esta persona está completamente distorsionada y es percibida de una forma completamente diferente a la nuestra. Lo que nos lleva a pensar, si una persona que sufre de alucinaciones ha perdido todo razonamiento sobre su entorno y no puede diferenciar la realidad de la fantasía, ¿qué pasaría con nosotros si nos encontráramos en esa posición en estos momentos, imaginando todo lo que nos rodea sin darnos cuenta que la realidad es muy distinta o que en última instancia no existe, solo una conciencia que ha creado todo, la tuya? Esta teoría se debate hasta el día de hoy en la filosofía. Muchas personas opinan que este tipo de teorías son completamente inútiles, pues nunca se podrían evidenciar la veracidad de estas. Si en efecto la realidad es una simple ilusión, no podríamos evidenciarlo. Mi opinión es que esta teoría es altamente interesante. Cada uno de nosotros interpretamos la realidad de diferente manera. El solipsismo es una postura que propone muchas preguntas, pero ninguna respuesta. El problema de esta teoría es su imposibilidad de evidenciarla, solo dejándonos la opción de creer en ella o no creer, por lo que yo prefiero seguir la evidencia, la cual es útil en nuestra realidad, una realidad que bien podría ser falsa, pero es la única que conocemos. O quizás esta realidad sea un sueño del que jamás despertaremos. Cuéntame tú qué crees sobre esta teoría. ¿Crees que existe la posibilidad de que nuestra realidad sea una creación de nuestra propia conciencia? ¿O crees que simplemente se trata de una teoría que está completamente errónea? Aprovecho para recomendar el canal de Joby Blogs. Bien, y hablando de esto, por ejemplo, si a usted le gusta este tema, hay una película en Netflix, esta, si usted la quiere ver, pues en buena hora. Nos da una teoría bastante interesante sobre la vida después de la muerte. Se llama The Discovery. The Discovery es una película que está en Netflix, se la quiero compartir, donde básicamente la trama de la película indica que un científico descubrió que existe vida después de la muerte. Esta película, por ejemplo, desata una ola de suicidios en un montón de personas, donde en una vida posterior a la muerte se encuentran con sus seres queridos, porque al final esa es la esperanza teocéntrica de nosotros en el aspecto religioso, al indicar que después de la vida, de esta vida que estamos acá en este planeta, tenemos una vida posterior. Si a usted le gusta y tiene tiempo para ver esta película, que realmente es un poco compleja a la primera de poderlo entender, pero es bastante llamativa en su trama, pues yo se la recomiendo. The Discovery está disponible en Netflix. De esa perspectiva, por ejemplo, ¿existe vida después de la muerte? ¿O qué pasa después de la muerte? Pues que a ciencia cierta, ni usted ni yo sabemos que puede llegar a existir después de finalizar esta etapa de nuestra vida. Y eso es lo que plantean a cierta pauta el solipsismo, donde se entrampa lo que es real con lo que es utópico de una manera general. Si hay algún comentario, pues ustedes también pueden levantar la mano y sin ninguna pena me pueden interrumpir. También tenemos otra siguiente corriente y esta es la famosa corriente del empirismo de Luke. ¿Quién fue Luke? Él creía que la mente humana es como un lienzo en blanco, es como una pizarra en blanco, por así decirlo. Al nacer, afirma que nuestro conocimiento del mundo solo puede preceder de la experiencia a través de los sentidos. Entonces somos capaces de racionalizar ese conocimiento para formular todo lo que nosotros llegamos a aprender. Es decir, se hizo un experimento hace algunos años, dos experimentos que me llaman poderosamente la atención, en la cual se determinó, ojo con lo siguiente, se determinó que nosotros como seres humanos somos producto de los condicionamientos de nuestro entorno.
a tal extremo que en el año 1950 un científico bastante controversial trató de darle estímulos eh, psicóticos y bastante fuertes a un bebé, a un niño pequeño durante los primeros 2 años de vida, enseñándoles que todo era golpes, que todos los condicionamientos eran gritos, y el resultado fue bastante abrumador y aterrador, creando psicosis, aunque sea el niño pequeño no teniendo razón de ello, eh, hasta su etapa adulta. Aquí en Guatemala pasó algo trágico hace un par de años, y si usted lo logró ver, pues se recordará, hubo un bebé que presenció el suicidio de su mamá, y esto quedó grabado. Fue un video que fue bastante viral hace 2 o 3 años más o menos, no recuerdo bastante bien, en el cual la mamá, estando el bebé llorando, se pone el lazo, tira el lazo sobre la columna o la viga que ella tenía, y ahí el niño lloraba y lloraba y lloraba. Fue un aspecto bastante traumático para él. Pero también esta corriente, el empirismo de Luke, nos da una esencia. Por ejemplo, si usted se casa en algún momento, por ejemplo, y se va a vivir a un país con un idioma diferente, yo le aseguro que sus hijos van a aprender el idioma del país donde se encuentran, porque al final nuestra mente es como una tabula rasa, es como un lienzo blanco que va llenándose de conocimientos de lo que va aprendiendo. Y por eso es que estudiar en la universidad es bastante importante en nuestra vida, porque es un factor diferenciador donde usted, para bien o para mal, porque hay ocasiones en las cuales uno no le gusta estudiar, uno no le da pasión a estudiar, pero quiera que no, siempre aprende algo nuevo cuando está leyendo un libro, cuando está recibiendo una clase o cuando está compartiendo con un compañero. ¿En qué consiste este empirismo de Luke? Ideas generales, tiene elementos en común con el materialismo. Esta corriente se desarrolló fundamentalmente en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. Centró su argumentación en el papel fundamental de la experiencia para el origen y confirmación para el conocimiento. Para Luke, las ideas solo son el reflejo de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Con la revolución industrial, damas y caballeros, desde el año 1850-60, con el invento del vapor, con el invento ya de las máquinas a motor, con el invento de la clave Morse, el mundo se fue reduciendo a tal extremo que las distancias hoy por hoy ya son una nada. Usted puede importar productos a cualquier parte del mundo. Usted puede exportar productos a cualquier parte del mundo. En un mundo digital, por ejemplo, un nutricionista tiene un montón de oportunidades con programas de alimentación a distancia, con mediciones y asesoría a distancia. Obviamente eso nunca va a quitar el balance que usted va a realizar a través de los procedimientos nutricionales efectivos para el efecto a través del tallaje, toma, presión arterial y temas que ustedes saben, pero eso permite una creación de oportunidades con aspectos evolutivos que tiene el ser humano. Muy bien. Luego tenemos el idealismo como tal, el idealismo trascendental, perdón. Esta corriente filosófica fue desarrollada por Emmanuel Kant. Emmanuel Kant fue un científico, fue un filósofo, fue un pensador, que uno de sus principales aportes a la humanidad fue el famoso imperativo categórico. Y este imperativo categórico establecía que el ser humano se le tiene que tratar con dignidad en todo momento, en todo momento. Y esto ha sido un aporte bastante interesante bajo la corriente idealista. Es la forma más elaborada del idealismo desarrollada por Emmanuel Kant. Él plantea que el origen del conocimiento trasciende, va más allá, el sujeto que conoce y a la realidad conocida. ¿Cuáles son las características? Espacio, es necesario conocer su ubicación; tiempo, su origen y evolución; sustancia, su constitución material; la causa y efecto, saber su origen y evolución posible; relación, objetos con los que se relaciona; y la posibilidad que puede esperarse en lo que es la actualidad. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me lleguen a entender. Hagan de cuenta que su cerebro es una computadora, es un ordenador. Y el ordenador nos vamos a ubicar en el apartado de imágenes.
Vamos a la computadora y nos vamos a imágenes y resulta que nosotros tenemos ordenadas nuestras imágenes por año. Y retrocedamos un montón de años. Retrocedamos al año 2014, hace 10 años. Usted posiblemente tenía 15 años o un poquito menos, pero ubíquese cuando tenía 15 años. Le da un doble clic a la carpeta que se llama Imágenes 2014. Y ahí le aparecen varias subcarpetas. Una de ellas es Verano 2015. Esas fotografías cuando usted fue a la playa, cuando fue a ver las procesiones. También aparece en la carpeta Febrero 2014. Y usted dice, ah, verán, aquí están las primeras flores y primeras fotos que me regaló alguien. Y posiblemente fue su primer novio. Y usted dice, ah, verán, ¿qué sería de ella? ¿O qué sería de él en su momento? Y usted comienza a recordar ubicación de temporal por aspectos de tiempo. Es un espacio, saber dónde fue, en el verano del 2014 en Villanueva, en la playa, por ejemplo. ¿Qué causa y efecto? Saber su origen y evolución. Posiblemente usted ya no está con esa persona. Ahora le aseguro que tal vez lo comenzó a buscar en su red social nuevamente 10 años después y usted dice, "Ah, gracias a Dios de lo que me libré, de lo que me salvé". O posiblemente dice, pues chica, ¿cómo cambió ella? Se puso más hermosa de lo que recuerdo. Porque hay un montón de variables que usted puede considerar. Y también recordar, por ejemplo, esa carpeta de graduandos a nivel de bachillerato. Uno siempre decía, pues chica, el compañero más callado, el compañero, posiblemente el patito feo, fue el que mejor lo obtuvo y desarrolló de mejor manera y hoy por hoy uno la mira y lo mira y dice, pues chica, qué gran cambio. Entonces, eso es en esencia lo que es el idealismo trascendental. Hay un ejemplo del color que está plasmado acá. La percepción del color es una reacción química producida en nuestro cerebro cuando el ojo capta ondas luminosas con una determinada longitud y frecuencia de movimiento. Lo interesante del color es que va evolucionando, que va evolucionando. El color blanco básicamente es la ausencia de color y el color negro es la conjugación de todos los colores. Qué irónico, ¿verdad? Es decir, eh, ambos colores tan opuestos con ideas tan complejas. El color blanco es la ausencia del color y el color negro es la suma de todos los colores. Muy bien. También tenemos el idealismo como tal. ¿Qué plantea el idealismo como tal? El idealismo plantea que para conocer la realidad es más importante y más activo el papel del cerebro humano que lo que la materia es en sí misma. Su postulado básico es la preeminencia de la conciencia sobre la materia. El mundo material que pretendemos conocer es solo la creación, recreación del mundo ideal que nosotros llegamos a tener en nuestro momento. El cerebro como tal, ustedes lo saben mejor que yo, tiene dos hemisferios, ¿verdad? Uno que controla las acciones volitivas y las cualidades y otro más allá de lo que es un aspecto cognitivo. Y en la parte de atrás pues tenemos nuestro cerebelo, que es nuestro baúl de los recuerdos, donde al final en algún momento, yo no sé si les ha pasado, tienen ustedes flashazos de recuerdos, usted dice, ¿por qué me recordó esto? Pues al final, los millones de neuronas que tiene nuestro cerebro hacen que nosotros interconectemos situaciones a veces con un olor, con un recuerdo, con alguna circunstancia. Y les dejo una cápsula de conocimiento. Neurólogos sacaron un mapa neurológico del cerebro, cómo se interconectaban todos los millones de neuronas. Astrónomos le tomaron una foto del universo observable y casualmente es increíble cómo es Dios tan perfecto, que por ejemplo dentro de nuestro cerebro se conectan millones de neuronas y en el universo se conectan millones de galaxias con una forma tan peculiar y parecida entre ambos que uno dice, esto no es casualidad. Pues son cuestiones que son perceptibles desde la perspectiva que usted vaya conociendo. Y también tenemos lo que se conoce como el materialismo dialéctico. La filosofía materialista afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu. Ante la pregunta ¿qué existe? ¿Qué dice el materialismo dialéctico? El materialismo responde, materia, la materia que evoluciona permanentemente y cuya máxima expresión es el cerebro humano, de donde provienen todas las ideas.
Los filósofos materialistas niegan la existencia de cualquier realidad diferente a lo material. El pensamiento, la conciencia, la idea de Dios son productos de la materia y su evolución. El materialismo dialéctico es una de las formas de pensamiento más evolucionadas del materialismo, donde lo único importante es lo tangible, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que es momentáneo. De ahí todo lo demás es una utopía que no aporta nada a nuestra vida. Eso es la mayor pensamiento o la mayor idea que tiene el materialismo dialéctico. Su mayor exponente es Lefebvre. Él planteaba tres características generales del conocimiento: práctico, que empieza con experiencia y nos pone en contacto con las realidades objetivas; el social, que es producto de la influencia recíproca entre los seres humanos; y el histórico, que se va construyendo. Todo sujeto inicia siendo ignorante. Y por ignorante, muchas veces tenemos que evocar la palabra neófito. Nosotros somos neófitos en un montón de situaciones y desconocemos de todo. Y lo más prudente es saber, mire, no sé de eso, mejor enséñeme a tratar de argumentar cuestiones que realmente uno desconoce. El conocimiento es perfectible, se va perfeccionando conforme el tiempo. Para el materialismo dialéctico, la verdad consiste en la perfecta coincidencia entre el objeto del conocimiento y la idea formada en la mente del sujeto pensante. Y al final, la misma vida nos ha enseñado que la construcción del pensamiento y el razonamiento ha permitido que el ser humano aprenda nuevas cosas. Grandes pensadores, grandes científicos que en su momento fueron considerados locos, fueron los precursores de grandes cambios en la humanidad. Un Isaac Newton, un Thomas Alva Edison. Solo para mencionarles algunos, hoy hay algunos modernos, por ejemplo Elon Musk, que desde su perspectiva irracional o desde la perspectiva que todos dicen, no, hombre, eso no es, ellos dicen es posible. Tal extremo que, por ejemplo, Elon Musk, su sueño es tener una colonia de seres humanos en Marte, porque plantea la necesidad que el mundo que nosotros tenemos es finito en cuestión de recursos y en algún momento se va a acabar y no va a poder satisfacer las necesidades del ser humano. En este sentido, por ejemplo, existe la teoría de Kardashev, que es el tema de medición de las supuestas civilizaciones a nivel del universo, en la cual existen varios niveles de civilización según el desarrollo tecnológico y de los recursos de su entorno natural. Por ejemplo, una de estas civilizaciones, según la teoría de Kardashev o la escala de Kardashev, es aquella teoría en la cual una civilización logra obtener todos los recursos de su planeta y ese es el primer paso. ¿Y cuáles son todos los recursos? Energía eólica, energía solar, energía no solo fósil, energía renovable. Y aquí con nosotros nos da risa que, por ejemplo, nuestro planeta o nuestra era en la actualidad todavía sigue consumiendo lo que es el combustible fósil a base de el petróleo y recursos fosilizados con años de evolución. Increíble cómo estamos. Y también hay un documental bastante interesante, por ejemplo, en la cual un sujeto descubrió un vehículo que funcionaba en gran porcentaje con agua líquida, con agua líquida. Casualmente se reunió con personeros de grandes compañías petroleras, no vendió su idea y al cabo de un par de meses apareció muerto en circunstancias que son dudosas y así funciona muchas veces el mundo. Muy bien. Y por último, ya vamos terminando, nos faltan dos. Tenemos el intersubjetivismo. Ontológicamente, desde el estudio del ser, materialismo e idealismo son irreconocibles, aunque en el plano epistemológico, la epistemología es una ciencia del conocimiento que estudia principios, fundamenta su extensión y métodos del conocimiento humano. Estos no pueden ser. Entonces, para reafirmar, ontológicamente el estudio del ser, materialismo e idealismo son irreconocibles, aunque en el plano epistemológico pueden no serlo. Esta es la materia en su aspecto ontológico, donde existe una realidad externa que es la misma para todos. Sin embargo, se aparta tanto del idealismo como del materialismo en su aspecto epistemológico, y esto es el intersubjetivismo. En otras palabras, trata de mezclar ideas de ambos para darle respuestas probables a las dudas racionales del idealismo y del materialismo. ¿En qué consiste la intersubjetividad?
Este es un proceso recíproco por el que se comparte la conciencia y conocimiento de una persona a otra. El término de intersubjetividad es un concepto filosófico que nace con el idealismo alemán y surge por una necesidad de fundamentar ontológicamente y socialmente a otro sujeto. A tal extremo que hay un adagio, por ejemplo, usted es de aquellas personas que ve el vaso medio lleno o medio vacío. Se ahoga con ciertos problemas o busca darles solución. Y eso es lo que busca muchas veces el aspecto idealista. Esta semana, solo para ir finalizando con esto, nuevamente un sujeto se fue al puente del incienso, dejó estacionado su vehículo, no sé qué pensó, se tiró y falleció. Lastimosamente, la mayor cantidad de suicidios, las estadísticas provienen del género masculino. Hay más cantidad de hombres que se suicidan que de mujeres. Por cada 10 suicidios, 8 por lo menos son de varones y 2 de mujeres. ¿Y por qué? Porque a los hombres se nos ha enseñado desde niños que el hombre es un macho, que siempre tiene que estar bien. ¿Cómo estás? Y uno siempre dice, bien, aunque realmente la esté pasando de lo peor. En cambio, a las señoritas, pues se nos ha enseñado y ustedes son tan tiernas y tan hermosas hasta cierto punto que se le preguntan qué tiene y usted aprovecha y se descose y platica un montón de tiempo. Pero esas son cuestiones que son buenas para ustedes, pero para los caballeros, sí les digo que a los que estamos acá, pues en algún momento sabe y es necesario y es bueno hablar entre hombres es bueno, caballeros. No siempre tenemos que estar bien para aparentar estar bien, a veces se van a estar mal y reconocer que juntos podemos salir adelante. Bueno.